Muy bien, bien. La primera charla, esta media horita que vamos a hacer, quizás voy a ir rápido, sí, por una cuestión de tiempo y hay mucha información, pero voy a tratar de ser claro para que podamos entender en esta charla que es sobre liberación práctica, ¿sí? Quiero aclarar esto antes de ingresar en el tema. Todo lo que es liberación práctica y todo lo que yo voy a hablar acá, no es para que uno lo ponga en práctica en su casa, no es para que uno lo ponga en práctica aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que se habla acá, primeramente debe ser hecho en orden. Muy bien. Como les decía, todo lo que vamos a ver en el material no es para que usted lo haga en su casa. ¿Por qué razón? Porque todo lo que hablamos en liberación debe ser hecho en orden. Y una cosa hecha en orden, como sabemos de autoridad, es estar bajo autoridad. Entonces, esto no es algo que usted agarre y dice, esta es una fórmula mágica que yo la hago en mi casa con mis hijos, con mi esposa y funciona. No, sino por el contrario, todo el tiempo el Señor lo que nos enseña es a ordenar nuestra vida. Y como tal, en ese orden, es ponernos bajo sujeción y en orden bajo autoridades, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy dando esta charla porque estoy bajo una autoridad. Y si aquí en la iglesia y los pastores no me autorizan a dar esta charla, no la estaría dando. Y uno dice, bueno, agarra el micrófono, lo hago. No, no es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás, el diablo, nuestro enemigo, sabe de autoridad. Entonces, quizás yo voy a dar muchas cosas que son bíblicas, otras que son consejos prácticos. Voy a tratar de amoldar algunas cuestiones al formato de nuestra congregación en la iglesia, pero nosotros, yo como evangelista del Ministerio de Hermano Carlos Anacondia, ministramos en una campaña. A ver, lo que queremos que usted se lleve de esto es que liberación es un proceso, no es una fórmula mágica, no son 3, 4 pasos. Solemos explicar en 3, 4, 5 pasos para tener un orden nada más, pero liberación no funciona de esta manera. Usted va a hacer en esos puntos de esa manera y va a encontrar que la persona no está libre. ¿Por qué razón? Porque no se entendió el proceso, ¿sí? Entonces, tenemos allí una de las placas, le voy a pedir a los chicos, ¿sí? ¿Cómo efectuar la liberación? Próxima placa, allí vamos a tener, ¿qué es lo primero? Miren, para que usted se ponga en un cuadro. Vamos a hacer un ejemplo, no sé si alguno ha estado en alguna campaña, pero yo le hago un simulacro. Viene mucha gente nueva, o gente de la iglesia, o gente apartada a una campaña, como puede pasar en una reunión, como ocurrió hoy aquí en la mañana en la reunión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene gente con una enfermedad terminal. Cuando se predica el mensaje, la palabra de Dios actúa en el corazón, el Espíritu Santo trae entendimiento, la persona pasa frente a un llamado, se comienza a orar y se toma autoridad. Y se dice, diablo, tomo la autoridad y rompo las cadenas del diablo. ¿Y qué va a pasar? La gente va a empezar a perder control quizás. Entonces esa persona que vino por primera vez queda inconsciente. La van a llevar por resguardo y por amor a ministrarla en liberación. Entonces, ¿cómo ministramos liberación en una situación de estas? Aquí en la iglesia es mucho más fácil, gracias a Dios, como vieron este fin de semana. Hubo un sector donde se podía ministrar a la gente, quien necesitaba la liberación lo llevaban a otro sector. ¿Por qué hacemos esto? Porque sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Entonces, no solo el mío, yo tengo que resguardar el corazón de aquel que es ministrado también, porque eso es amor. Liberación es el acto de amor más grande que Dios está haciendo sobre nuestra vida. Entonces no es cuestión de estas cosas que ya tan llamativa para nosotros, que es la liberación y lo espiritual. Por eso tiene tantos éxitos las películas de terror y todo esto, porque es algo que llama la atención, porque somos seres espirituales, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces siempre hay un llamado a esa cuestión espiritual, y que si no la alimenta Dios, no hay ninguna otra fuente que Satanás después. No hay 3 fuentes, está Dios y está el diablo. Entonces alguien va a sustentar esa sed espiritual si nosotros no lo hacemos de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es certificar la posesión o el estado espiritual de esa persona. Sí, yo le puse algunas
que son más notorias en una campaña y a veces puede pasar en una reunión también, ¿sí? Como por ejemplo, posición de las manos, personas que vienen hasta haciendo gestos de insulto con las manos, ¿sí? Manos cerradas, con puños fuertes, ¿sí? Que son sentimientos de odio que se manifiestan. Podemos tener miradas de odio, gente que tiene la mirada vidriosa y gente que te mira y no pestanea. Vos decís, ¿cómo no pestanea? Bueno, son manifestaciones espirituales, ¿sí? Opresión en alguna parte del cuerpo, gente que siente que se ahoga, sienten dolores, ay, me pincha acá, me quema por acá, me duele. Es decir, estas son manifestaciones. Ahora, ¿por qué yo digo que lo primero que hay que hacer es certificar el estado espiritual? Porque tenemos que diferenciar una manifestación espiritual de una manifestación física. Por sobre todas las cosas, quien tenga el don del discernimiento de espíritu, gloria a Dios, y que Dios lo manifieste, ¿no? Porque es lo mejor que hay. Pero no todos podemos hacer esto y no siempre lo hacemos porque eso lo maneja el Espíritu Santo en el momento que Él lo cree necesario y lo hace. Pero yo les cuento un ejemplo. En una de las campañas nosotros tuvimos a una persona que ingresó, bueno, nosotros le decimos los camilleros, que son quien trae a la persona a la carpa para ministrarla en privado. La traen a esa mujer y la mujer estaba a las piñas y a las trompadas, metiendo piña y trompada a los hermanos que estaban trayéndola. Entonces, pasaron un minuto y no pudieron controlar el caso y seguía la violencia. Entonces ahí tuvimos que intervenir. Cuando me toca intervenir, ¿yo qué hago? Rápidamente le digo al espíritu que se sujete en el nombre de Jesús. Pero esta mujer seguía tirando piñas y trompadas. Entonces cuando yo puedo mirarle, el Espíritu Santo me dice, esto no es espiritual. Entonces digo, llamen a uno de los médicos que está fuera en la ambulancia en la campaña. Ya se pueden imaginar, todos enojados, el evangelista llamó a un enfermero. Bueno, sí, ¿por qué no? Si yo estoy mal me voy al médico, no es un pecado eso. Entonces, ¿qué hice? Rápidamente vino, la controlaron y la persona en la manifestación tenía no solo una manifestación espiritual, sino también una manifestación física por una enfermedad. Tenía un ataque de glucemia, ¿sí? La persona diabética no había tomado la medicación, se le fue el azúcar y manifestó de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No hay un problema espiritual? Sí, lo había. Pero a veces por ahí estamos sujetando al diablo en donde el diablo no está haciendo nada. ¿Sí? ¿Cuántos escucharon espíritu de pobreza? Sí, lo hay. Pero hay muchos que no están luchando con un espíritu de pobreza, sino de vagancia. ¿No? Entonces hoy estábamos con los hermanos comiendo con los pastores y yo digo, y hablábamos, decía, la gente que tiene, ¿y quién no ha tenido, no? El elefantito con el billete enroscado, ¿no? O el gatito que hace. Yo digo, ¿por qué no ponemos una pala al lado de la mesita de luz, no? Y decís, Satanás, te reprendo. No, hay que levantarse, hay que ir a laburar, es así. Y gloria a Dios el que puede hacerlo. Entonces, es muy interesante saber diferenciar. Obviamente que hay estados espirituales, yo quizás esto voy a omitirlo por una cuestión de tiempo, pero hay estados espirituales como la opresión, la posesión, el tormento y el enajenamiento. No todo es lo mismo. Entonces, si yo quiero liberar a una persona que simplemente tiene una opresión, la opresión es un espíritu que está fuera de la persona. Entonces yo me voy a desgastar en mi tiempo y en el tiempo de la persona cuando estoy ministrando. Y puedo estar una hora hablando con la persona y esa persona no le va a salir ningún demonio porque el demonio está fuera. Lo que quiere el demonio es entrar. Y usted dirá, ¿y cómo puede ser alguien oprimido? Todos somos oprimidos. Algunos ya me están mirando y dicen, no te metas conmigo, pero yo te lo tengo que decir. No te lo profetizo, te lo aseguro. ¿Sabes por qué? Porque Satanás nos oprime por la persecución espiritual y la tentación. ¿Cuántos son tentados? Fíjense que hay gente que no levanta la mano, se siente tentado a no levantarla. Pero porque es una realidad que nos pasa a todos, todos somos tentados. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa tentación? Que cedamos a esa tentación. Y si cedemos a la tentación, ya no hablamos de tentación, sino que hablamos de pecado. Y si a ese pecado yo no me arrepiento, ¿sabe lo que va a pasar? Voy a seguir estando en ese estado de pecado. Y como no me arrepiento, continúo en ese estado. Y como no me arrepiento, continúo en ese estado. Y ya no es que yo pequé, sino que ahora practico el pecado. Y la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Porque si
Satanás puede entrar en el cuerpo de cada uno de nosotros porque pecamos, estaríamos en este momento todos endemoniados. ¿Cuántos piensan esto? Algunos no quieren ni pensarlo, me están mirando, no te metas conmigo. Pero que la realidad, y quiero traer paz en esto, todos pecamos. El problema es, ¿qué hago con ese pecado que yo tengo ahora? Siempre Dios nos quiere llevar al arrepentimiento. El tema es que muchas veces rechazamos esa obra del Espíritu Santo y no me arrepiento. Y permanezco en esa actitud de pecado. Y ahí es como hoy predicaba el pastor. Es una puerta que se abre. Y una vez que la puerta está abierta, Satanás tiene derecho legal para hacer lo que hace, que es destruir nuestra vida. Entonces, el gran problema es la práctica del pecado. ¿Sí? Imagínese, no sé, iba a preguntar a algún pecado que le guste, pero por ahí alguno me lo dice y estamos en problema. Pero imagínese un pecado de alguien que mintió. No lo quiero justificar porque está mal, pero para que se entienda lo justifico. Quizás por debilidad, por alguna situación apremiante, mintió la persona. ¿Sí? ¿Qué hacemos frente a esa mentira? Yo debería arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Y el arrepentimiento implica, entiendo que está mal, siento que está mal porque el Espíritu Santo se contrita y ¿qué me dice? Jorge, está mal, mentiste, arrepentite. Yo no puedo convivir en este corazón así. Bárbaro, perfecto, yo ya entiendo que es pecado mentir, siento que está mal, pero falta algo que forma mi alma, no solo la forma mis pensamientos, mi intelecto y mis emociones y sentimientos. ¿Qué falta? Mi voluntad. Por eso la Biblia te dice, el que roba ya no robe, sino trabaje. El que habla mentira ya no miente, sino que habla verdad. Su sí es sí, su no es no. Entonces, yo debo arrepentirme. Ahora, si no me arrepiento de esa mentira, como una gran bola de nieve, sigo mintiendo. Para cubrir la mentira tengo que mentir más. Y cada vez me complico más. Y yo ya dejé de ser una persona que mintió para transformarme en un mentiroso. Ese es un practicante de un pecado. Eso le da derecho a Satanás, a hacer lo que hace la gente. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es certificar la posesión. Quizás es una persona que está oprimida, que dice, mira Jorge, me siento tentado a hacer tal cosa, tengo necesidad económica y me sentí tentado a robar. Entonces yo te diría, ¿robaste? No, no robé. ¿Lo pensaste y lo guardaste en tu corazón? ¿Ya lo tenés ideado? No, simplemente pasa por mi cabeza y no quiero. Bárbaro. Eso es no permitir que anide en tu cabeza. Ahora, si anida y baja el corazón, ya es como dice el Señor, no es necesario ver a una mujer o un hombre teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, ¿sí? Sino que ya con el solo codiciar con sus ojos a la mujer o al hombre ajeno. Es decir, ya la codicia, el problema está en el corazón. ¿Por qué? Porque lo ideó, pero ya lo tiene guardado. Una vez que está acá, mis hermanos, no hay marcha atrás. No queda más que arrepentirse. Porque si no, eso tarde o temprano va a salir a luz de alguna manera ese pecado. ¿Amén? Entonces, certificar, bueno, yo le puse varios manifestaciones, actos de violencia, eructos, tos, arcadas, gestos de odio, convulsiones. Bueno, gente que se le bloquea la mente. Se le da vuelta a los ojos, se quedó así. Una de las chicas del equipo nuestro, la primera vez que ministraba, pobre, le trajeron una chica así. Y ella no sabía qué hacer. Había hecho el seminario, todo, y las cacheteaba, pobre, cacheteaba así. Se me murió, la primera que tengo y se me murió, me decía. Digo, no. Satanás, ¿qué hace? Le toma la mente, se la bloquea y la deja a la persona como muerta. Pero tenemos un Cristo que uno le dice al demonio, te sujetá, y el Señor la trae de vuelta. Amén. Entonces, reitero para los que se fueron acoplando a la charla recién, hermanos, lo que hablamos aquí no es para que usted lo ponga en práctica en su casa, ni salga como un curandero evangélico por la vida a hacer esto por todas las casas que van a hacer las limpiezas, ¿sí? Esto se debe tomar con muchísima seriedad, hacerlo en orden. Miren, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar en orden de autoridad, y el diablo sabe de esto. Entonces, esto no es un juego, no es para que tengamos temor, sino que tengamos responsabilidad, simplemente. ¿Amén? Porque alguno dice, bueno, voy a probar ahora con mi suegra en casa. No haga esa locura. No. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes imagínense, me traen una persona manifestada con esos demonios que se están manifestando, como yo les cuento. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Hay gente que comienza a reprender demonios. Esto es incorrecto.
Esto es incorrecto, porque nosotros estamos echando fuera espíritus, ¿sí? Cuando no sabemos ni quién es la persona, ni si tiene a Jesús en su corazón, qué pecados ha cometido en su vida, qué heridas tiene en su corazón. No sabemos nada de esa vida. Pero como hoy, lamentablemente, la tecnología nos permite ver y escuchar tantas cosas, ¿no? Y escuchamos, yo me acuerdo allá en Paraguay, siempre cuento la historia de un pastor que ya partió con el Señor. Él oraba, yo viajé allá con otro pastor amigo, y era la época del Zika, del dengue. Sí, allá estaba bravo. Bueno, nos tocó ir allá, el Señor nos puso la prueba y fuimos para allá con el off y todo. Y en un momento, el pastor, todas las reuniones que teníamos durante todo el día en el templo, él venía y oraba, ¿no? El pastor con su tonada paraguaya, Padre, te damos gracias en este día, Padre. Y empezaban a orar, así decía, y reprendemos el dengue, el Zika y el chiquipunga. Bueno, yo imagínense, yo muerto de risa porque no me podía contener. Yo, el chiquipunga, ¿no? Claro, no era el chikungunya, pero bueno, él le dijo el chiquipunga porque no le salía. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque muchas veces vemos y escuchamos un montón de espíritus que tienen lindo nombre para reprender. Y uno tiene ganas. Dice, qué lindo reprender a la pompallira. Ni sabemos lo que es alguno la pompallira, pero suena lindo para reprenderlo. Entonces reprendemos cosas que no sabemos. Es un error, no hay que reprender nada. Simplemente lo que hay que hacer es, como dice la placa, la segunda plaquita, por favor, chicos. Tomar la autoridad sobre el espíritu inmundo. Lo primero que yo debo hacer es sujetar al demonio. Nosotros tenemos una persona con los demonios que está totalmente descontrolado el caso. Lo que yo debo hacer correctamente, por amor, es controlar ese caso. ¿Cómo lo controlo? Sujetando primeramente al demonio. ¿Y cómo se lo sujeta? Bueno, todos los que venimos de Anacondia, bueno, yo en lo particular que vengo de familia de italianos, tenemos sangre italiana. Santificada por el Señor, pero somos sangre italiana. Y por naturaleza somos gritones, ¿se da cuenta? Porque me está escuchando hace rato ya. ¿Qué quiero decir con esto? La autoridad no está en el grito, ¿sí? Eso es una cuestión personal, la personalidad de cada uno. Entonces tenemos un hermano que es entrerriano, ni se lo escucha usted cuando habla. Entonces él no va a reprender a los gritos. Yo reprendo a los gritos, pero porque soy gritón. Yo llego a casa y le puedo pedir un vaso de agua a mi señora y digo, ¿me das un vaso de agua? Y si se enojó, no, es como que uno pone énfasis, nada más. Pero el grito no da autoridad, ¿eh? La autoridad la da el Señor. Entonces no es necesario que usted grite. Nosotros somos así por naturaleza, nada más. ¿Cuántos me entienden esto? Porque algunos dicen, oíme bien, Satanás. Sí, bueno, sí, pero si usted no está en orden y no hace las cosas como Dios quiere, sí, oíme bien, Satanás, y Satanás te está escuchando y después te va a contestar Satanás y vamos a ver qué pasa. Entonces, hay que tomarlo con seriedad. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Sujeto al demonio. ¿Con qué? Con una oración sencilla. Espíritu inmundo, te ato en el nombre de Jesús. Hay que atar al demonio, hay que dejarlo inoperante sobre esa persona. ¿Qué le quiero decir, hermano? Esto yo sé que algunos dicen, ay, yo no sé si me animaría. Mire, esto resulta, parece una fórmula mágica que no lo es. Pero resulta, hay autoridad en el nombre de Jesús. Y todo espíritu inmundo, cualquiera sea su origen, su nombre, lo que haya hecho, fue expuesto públicamente por el Señor. Derrotado absolutamente. Hasta la misma muerte venció el Señor. Entonces, miren, no necesitamos ni más ni menos que el nombre de Jesús para decir, te ato en el nombre de Jesús y el demonio se sujeta. Amén. E inmediatamente yo le hablo al espíritu humano de la persona. Yo le tengo que decir, si usted sabe, porque quizás es una persona que esté en su grupo y le pasa una situación, usted ya conoce el nombre y le va a decir, fulanito, fulanita, Jesús te ama, abrí tus ojos, volvé en sí, Jesús te ama. Esto es importante. Ahora, si usted no sabe el nombre, ¿cómo sería una oración? Yo te ato en el nombre de Jesús, diablo, te quedas quieto. Y le digo, señora, señor, abra sus ojos, tranquilo, Jesús le ama. Yo ya hablo con la persona. Esto es a veces un poco complejo, hermanos, porque cuando ministramos nosotros tenemos que ministrar a una persona y debemos hacerlo con amor. Pero hay momentos en donde no estamos hablando con la persona y tenemos que reprender al diablo y al diablo se lo trata con autoridad. El tema que a veces mezclamos y tratamos con autoridad al hermano y al demonio con amor. ¿Sí? Ahí es donde nosotros intervenimos en la carpa que nos tenemos que tirar de cabeza.
¿Sí? Porque le dicen, te ato en el nombre de Jesús, y la persona está con los ojos así, mira para los costados y dice, ¿yo qué hice si no está ahí? Es que no está ni manifestado. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Yo luego hago un repaso rápido, ¿eh? ¿Qué es lo primero que hago? Sujeto al demonio en el nombre de Jesús y luego hablo al espíritu de la persona que vuelva en sí. ¿Por qué hacemos todo esto, hermano? Porque la liberación desde el principio hasta el final ministramos con la persona consciente. Nosotros no ministramos a nadie inconsciente, no hablamos con los demonios. Yo no quiero hablar con ningún demonio, no me interesa hablar. No me interesa que el demonio me confiese nada, porque quien cometió el pecado fue la persona, no el demonio. El demonio ya había pecado en la eternidad, no acá. El que peca acá es el hombre. Entonces a mí no me interesa escuchar a ningún demonio, y mucho menos, mis hermanos, si esto es un acto de amor, hablemos con los demonios, porque una persona cuando están los demonios manifestados está sufriendo. Y eso no es amor. Entonces yo prevalezco por todas las cosas, por sobre todo el amor. Entonces no necesito. Entonces lo que estaba descontrolado, ¿qué hicimos hasta ahora? Lo controlamos. Perdóneme el ejemplo, y por ahí es un neologismo y no existe, pero lo que se manifestó en un altar se tiene que manifestar en lo privado para poder tratar con la persona. Amén. Y eso se hace sujetando al demonio, volviendo en sí a la persona, y luego tenemos, a ver la otra plaquita, dignificar a la persona, ¿sí? Hasta aquí ya tenemos a la persona consciente, controlada. Ahora, quizás aquí en la congregación es más fácil porque tenemos otro contexto. En una campaña en la calle es mucho más complejo. Entonces te traen a una persona de unos 30 metros, los camilleros se manifiestan con violencia y te traen a una señora, te traen a un muchacho donde traen medio pantalón caído, media remera subida, los pelos revoleados, la cartera enroscada, llena de acerrín, todo vomitado. Así vienen a la carpa. Cuando tengamos una campaña lo vamos a llevar así, miran. Hay veces que vienen las hermanas, las sugiere, y imagínense, entraron 200 personas a la carpa. Y están todos los gritos del tren fantasma adentro. Y de pronto viene la ujier que viene corriendo así con el chaleco y viene con una sandalia, con un sueco. ¿No? Y yo un montón de veces los anteojos me dice, toma, y mira, adentro tengo 300 personas, qué sé yo de quién es. ¿No? Y uno tiene que andar como el príncipe buscando a ver de quién es la sandalia, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que nos toca. Pero ¿qué es dignificar a la gente, hermanos? Amor. Yo no puedo hablar con una persona, me la traen, la sienta acá, le digo, tato en el nombre de Jesús. Abrí tus ojos, Jesús te ama. Ahí está, se controló, está todo vomitado, los pelos así, la cartera enroscada. Si fuiste un brujo, vos anotá, brujería, hechicería, chiquipung, anotá todo lo que a vos te sonó. No funciona así, hermanos, eso no es amor. Entonces hay que dignificar a la gente. ¿Qué es dignificar? Agarra un papelito, toma, corazón, limpiate. Hacemos un favor, subite los pantalones, bajate la remera. No toque a la gente. ¿Sabe los líos que se han armado? Y cuando no hay intenciones. Porque yo veo a veces las hermanas que son más cariñosas en esto, ¿no? Y le dice, ay, mi amor, bájate la remera. Y se la está bajando la hermana. Digo, ¿para qué le dices si se la está bajando, no? Entonces hay que evitar el contacto porque cuando alguien sale de acá, puede decir, me tocaron. Y uno puede decir, es mentira. Y mientras es mentira o es verdad o pasó o no pasó, ya estamos en un lío. Y no hace falta tocar. La gente se vistió sola en casa, se puede vestir sola acá. Amén. Entonces dignificar, denle un papelito, limpiate los ojos. Hay gente que viene con taquicardia de afuera. Viene agitada y está... Tenés a Jesús en tu corazón. No te puede ni contestar. No hay apuro. No hay apuro. Respira tranquila. Cuando está listo y la persona está controlada y la dignificamos, ahí podemos avanzar. Como dice la plaquita, el cuarto punto sería, ya controlado el caso, preguntar si desea ser ayudada. ¿Por qué? Porque quien se anota en liberación, quien se anota como intercesor o en sanidad interior, somos nosotros, no la gente. Nosotros porque estamos en un ámbito de cristianos. Imagínense mucha gente que viene y no conoce a Jesús. Entonces yo no puedo hacer ningún acto con la gente que no sea de manera voluntaria. No tenemos nada para esconder. Para algunos es controversial que el Señor te ayude, que te lo revele, pero sabemos lo que damos. Entonces yo a la persona le digo, ¿querés ser libre? ¿Querés ser libre? ¿Querés que Dios te ayude? Y yo se lo digo a la gente, esto que te está pasando es porque hay un enemigo que se llama el diablo y te está destrozando la vida. Pero hay un Jesús que quiere darte vida. ¿Vos querés? Yo te puedo ayudar. La gente le va a decir que sí. Pero no avance
sin siquiera saber si tiene a Cristo en el corazón. Porque esto no es brujería evangélica, que yo le saco los males. ¿Me entienden, mis hermanos? Si Jesús no está en el corazón, no hay libertad. Y cuando hablo de Jesús, hablo del Kyrios, el Señor, con todos sus beneficios. No dejo ninguna cosa al costado, todo junto. Entonces yo no le puedo decir a la gente, ay, necesitas liberación, vení que te oro, te limpio los males como mano santa, y se va. No. Acá hay un Cristo, un Señor que quiere entrar en tu corazón. Si vos estás dispuesto, oramos juntos, lo recibís a Jesús y luego avanzamos. Nunca usted puede ministrar liberación si la persona no tiene a Cristo en su corazón. Mínimamente como ministros tenemos que asegurarnos la tarea y decir, Señor, ¿estás adentro de su corazón? Bueno, como yo no conozco y no soy juez, le digo, vamos a hacer una oración. Si la persona decide aceptar a Jesús, hay nomás una oración de entrega, no tiene que hacer mucho misterio, ¿eh? Que se arrepienta de sus pecados, que reconozca a Jesús, que fue el dador de esa vida, porque Él cargó los pecados, lo recibo a mi corazón, amén. ¿Cómo estamos hasta aquí? Tengo una persona que estaba totalmente descontrolada, controlamos, dignificamos, tiene a Cristo en su corazón. Y ahora viene la parte, yo digo a veces que lleva un poco más de trabajo, pero creo que es la fundamental, que es el indagar en la próxima plaquita. Indagar las áreas sin libertad, ¿sí? Bueno, nosotros en el ministerio lo tenemos de otra manera, pero al fin y al cabo, de un proceso de uno o de otra manera, hacemos lo mismo, ¿sí? Que es la sanidad interior como se hace aquí, ¿sí? Que son las 4 puertas, ¿sí? Que ya muchos ya conocen. Entonces, ¿qué son esas 4 puertas? Ni más ni menos, mis hermanos, que reconocer los pecados que hemos cometido en nuestra vida. Que muchos los cometimos voluntariamente y otros los hemos cometido involuntariamente. ¿Cómo sería eso? Si alguien de pequeño sufre violencia sexual o un abuso, no tuvo ninguna intención de nada, al contrario, es víctima, no victimario. Por lo tanto, ¿de qué me voy a arrepentir? El problema no es que me tengo que arrepentir de eso, se tiene que arrepentir quien lo hizo. El tema es que genera en mi corazón una herida, que eso me lleva involuntariamente a un resentimiento, una falta de perdón, una amargura, un odio, una ira, venganza. Eso sí es pecado. Entonces, de manera involuntaria me pegan y como daño colateral despierta en mí un pecado. Ahí Satanás tiene derecho legal. ¿Me van siguiendo? Y un pecado voluntario es como todos conocemos, aquello que no tenemos que hacer, que Dios sabe que nos guió para otro lado y en vez de escoger el camino de la vida, escogimos el camino de la muerte. ¿Qué hicimos? Pecamos. ¿Amén? Entonces, es indagar. Bueno, aquí con las 4 puertas es más fácil. Entonces ustedes van a tener ahí el ocultismo, las herencias, las heridas. Bueno, ahí el pecado, el ocultismo, hay muchas cosas. Entonces uno va confesando los pecados, que eso es lo que tenemos que lograr hacer, confesar el pecado. Entonces, ¿qué es la confesión? La confesión, la palabra confesión es una palabra compuesta. Fesar significa decir. Por eso la confesión es decir con. Yo necesito a alguien que esté en autoridad, santo, al quien pueda confesar este pecado para ayudarme a encontrar libertad. No como un cura que tengo que ir y me da la reprimenda y me dice, haces esto y ahora sos eximido de tu culpa. No. Necesito que alguien en la autoridad me escuche. Entonces, lo primero que está la confesión. Usted lo va a hacer en estas 4 puertas. Una vez que tiene la confesión, luego tiene que renunciar. ¿Sabe lo que significa en el diccionario de la Real Academia Española? Renunciar, dejación voluntaria, así como suena la palabra. Porque voluntariamente pequé, voluntariamente tengo que sacar ese pecado de mí. Es una decisión que usted toma, por eso tiene que ser audible. ¿Por qué? Porque Satanás, si no lo escucha, no es que Dios necesite escucharlo, porque Dios sabe ya nuestro corazón. Pero es una cuestión del enemigo. Satanás tiene que escuchar mi confesión y tiene que escuchar mi renuncia y decirle, Satanás, renuncio al odio, renuncio a vivir con bronca, renuncio al curanderismo y a la umbanda, renuncio a eso, yo no quiero más. Porque Satanás no sabe lo que pensamos. Él sabe lo que hacemos y lo que decimos. Entonces yo debo decirlo. Entonces una vez que yo llevo a la persona a la confesión y luego a la renuncia, ahí viene la parte donde todos quieren actuar en un principio, que es echar fuera demonios. No hay apuro. Ahí usted, ¿qué tiene que hacer? De toda esa lista de pecados, que le podemos decir espíritus, hay que tomar autoridad y echarlo fuera de la gente, fuera de esa persona.
¿Qué quiero decir? No es una oración intercesora. Yo he visto casos donde hay gente que van, hacen todo el trabajo correcto, pero a la hora de ministrar y de orar, le dicen, bueno, Padre, yo te doy gracias porque en fulano o en fulana encontramos la confesión y ha renunciado. Yo pido ahora a Dios que hagas el milagro de la libertad que está necesitando. Eso es una oración intercesora que no surte ningún efecto. Porque el Señor nos mandó a nosotros a echar fuera en el nombre de Jesús. La oración correcta sería, Padre, yo ahora tomo autoridad por tu palabra en el nombre de Jesús. Y ya mi oración no es dirigida a Dios. Mi oración es dirigida a Satanás, que más que una oración es una orden. Y le digo, Satanás, en el nombre de Jesús, espíritu de odio, suelta en el nombre de Jesús esta vida. Sal de él ahora. Simplemente. Y yo le explico algo que nosotros hacemos en el ministerio, porque muchos incurrimos en este peligro, que son la manifestación. Hay gente que vomita. Y yo me equivoqué mucho, con mi esposa no me he equivocado mucho porque ignorábamos y le puedo asegurar que el 99,9% vomitaban. Y yo estaba un día en una carpa, le cuento esta historia, reprendiendo, y imagínense, sangre italiana, testarudo, yo estaba metiéndole, como decimos en el misterio, meta bala y bala al diablo, y decía, espíritu esto, fuera, fuera, y el flaco está... Yo hasta que no vomite yo no aflojo. Sí, la verdad, hasta que no vomite no aflojo. Y pasó un pastor, ¿no? De ahí del equipo. Me dice, ¿qué estás haciendo? Y me quise hacer el vivo. Le dije, liberación. Sí, ¿qué va a estar haciendo adentro de esta carpa? Me dice. Me dice, vení, permitime. Se sentó. Me dijo, ¿qué estás reprendiendo? Le digo, no sé, por ejemplo, el odio. Muy bien, agarró al muchacho, le dijo, espíritu de odio, sale en nombre de Jesús. Sale en nombre de Jesús. 2, 3 veces. Respiró profundo y exhaló. No le estaba enseñando respiración ni nada por el estilo, ¿eh? Yo ahora le voy a explicar por qué. Respiró 2 o 3 veces. ¿Qué más? ¿Algo más? Y no sé, otro pecado más. Reprendió el espíritu ese. Respiró profundo. ¿Algo más? Nada más. Levantate. Oró, Espíritu Santo. Llenalo. Pum. El Señor lo tocó, lo llenó. Y yo me quedé con la vena inflamadísima. Yo me estoy matando y le hizo tan fácil. Hay algo que yo no sabía. ¿Sabe qué era lo que yo no sabía? El pastor me dijo, en la balanza del amor y la autoridad, ¿sabe cómo está tu balanza? Así, mucha autoridad, poco amor. Ah, me mató. Pero bueno, lo aprendí, si no, no estaría hablando hoy aquí. Entonces me dijo, los espíritus, como bien lo dice la palabra, espíritu es neuma, es aire. Y ellos se van por el aire. ¿Cuál es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo? Algunos dicen la lengua, que eso se está por revisar todavía, pero la piel. Y nosotros cuando la gente está confesando y usted está levantando las 4 puertas, la gente que está confesando, pueden los espíritus irse por la piel, por los poros de la piel, y nosotros no lo vamos a ver. Pero como tenemos que hacer nuestro trabajo correcto, ¿sabe qué hacemos nosotros? Yo tomo autoridad sobre esos espíritus que quizás se fueron, pero yo no lo vi, no lo percibí. Pero tengo que cerciorar de hacer el trabajo bien. ¿Sabe qué le digo a ese espíritu? En el nombre de Jesús digo, sal ahora, respire y exhale. Mucha gente en ese exhalar puede hasta tener una arcada o puede vomitar. Ahí es que es lo que está pasando. Hay libertad y hay un síntoma que muestra liberación. No lo evitemos. Vomitar tranquilo, lo cuidamos con amor, le damos una bolsita, lo que sea. Bien, perfecto. Ahora lo que yo digo es, y lo veo mucho, y nosotros siempre lo enseñamos en los seminarios, es no lo provoquemos, porque como no vomita creemos que no es libre. Entonces empezamos a aplicar algunas cosas geniales que tenemos nosotros los argentinos. Empezamos a tomar a la persona y está orando sentado, ¿y qué hacemos? Lo agarramos la nuca y le oramos la cabeza y lo bajamos y lo subimos, como 3 o 4 veces a ver si larga algo. Yo he visto gente poner las manos en los estómagos, apretar. Y yo digo, va a largar, perdóneme si alguno comió o no comió, pero va a largar los ravioles del mediodía, no va a ser liberación eso. Entonces, fíjense cuántos errores podemos cometer por ignorar ciertas cosas. Entonces, lo que yo debo hacer es tomar autoridad sobre esos espíritus, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Si hay manifestación, que sea libre y continúe el trabajo. Una vez que terminamos de hacer ese listado, mi hermano, ya se terminó la tarea. Si el grupo se cansó, yo lo que recomiendo es diríjase al pastor o a la pastora que está en el sector. A veces el grupo se cansa y no hay ningún pecado, no se sienta mal. Hay veces que no fluye la cuestión, ¿sabe por qué? Porque no soy la persona que tengo que estar haciéndolo y no porque no tenga unción. Porque la persona encontró en otro el carril por donde poder confesar.
Yo a veces estaba en matrimonio ministrando y la persona no iba. Y le digo, ¿te sentís más cómodo si yo no? Sí, me voy. Yo quiero que sea libre. Y fue libre. Entonces, no frenarse a eso. Hay veces que hay que cambiar. Cambie de grupo, no hay problema. Si, la idea es que sea libre. Entonces, una vez que fue libre, ¿qué hay que hacer ya? Definitivamente quedó vacío. Ese corazón, esa vida espiritual quedó vacía. Y tiene que ser llenada. Porque los espíritus que se fueron, ¿usted sabe que hay 7 espíritus que lo persiguen? Algunos me dicen sí, como diciendo, ¿en serio? Porque los demonios se van y vuelven. Pero no vuelven para los que no van a la iglesia, vuelven para todos los que fueron ministrados y fueron libres. Los demonios vuelven, porque todo el tiempo quieren entrar. ¿Y qué mejor una casa conocida que una nueva por conocer? Entonces vuelven, y el tema no es que los demonios vuelvan, mis queridos hermanos. ¿Sabe qué es el problema? ¿Cómo está mi casa? ¿Está barrida, está limpia, adornada con los dones del Espíritu Santo? ¿Está llena del Espíritu Santo? Sí, está llena del Espíritu Santo. Que vuelvan y si pueden, que se esfuercen, porque acá no van a entrar. Pero eso depende de mi convicción y mi comunión con Dios. Y no soy perfecto, pero sí puedo buscar a Dios y ser lleno. Peco y me arrepiento. Ya no practico. Entonces, ¿qué oramos? Oramos por el Espíritu Santo y que la persona sea llena. 2 o 3 consejitos que ya estoy con el tiempo. Consejos fundamentales para cuando terminamos de ministrar a la persona. La persona ya está libre. Perfecto. 4 consejos que damos nosotros también en las campañas y es un común denominador en las iglesias. Que nosotros consideramos que no necesitamos a un pastor, una persona que esté al lado nuestro para poder hacerlo. Esto no nos exime de la responsabilidad de acompañar a la persona en su crecimiento, no estoy diciendo eso, pero sí fundamentalmente en ese hincapié de llevar a la persona a buscar al Señor. Los 4 consejos es orar, leer la Biblia, congregarse y ser lleno del Espíritu Santo. 4 cosas que yo no necesito que el pastor, por más que sea muy nuevito, y se lo dice a alguien que no tuvo un pastor cerca cuando se convirtió. Yo me congregaba porque me congregaba. Leía la Biblia porque leía la Biblia. No tenía un pastor que me decía, vos tenés que leer la Biblia. Yo no tenía ni idea y la leía. Entonces, si uno lee la Biblia, se alimenta de la palabra del Señor, va a haber fruto espiritual. Si uno se llena del Espíritu Santo, no hay lugar para ningún diablo, ningún demonio. Si yo me congrego, estoy bajo autoridad. No soy el llanero solitario, ni me creo que soy Superman. Soy miembro de la iglesia, soy miembro del cuerpo. ¿Cuántos son iglesia acá? Todos cayeron en la trampa que siempre hago. No son iglesia, hermano, ustedes. Ustedes son miembros de la iglesia. Todos nosotros juntos somos la iglesia. Es que hay muchos que afuera dicen, ¿cuántos son iglesia? Yo soy iglesia. No soy iglesia, flaco. Vos sos miembro. Es totalmente distinto. Entonces necesito congregarme. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí. Así que acá no hay ni soberbio ni baja estima. Cordura en la fe. Nos necesitamos, les guste o no. Mire el que está al lado suyo. Bueno, pero no lo mire así tampoco. Decirle te necesito. Bueno, no le contesté, vos también me necesitás, tampoco era eso. Ya se están. Entonces somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y con esa llenura del Espíritu Santo puedo enfrentar todas las cosas que Satanás va a venir a enfrentarnos a nosotros. Amén. Tengo un consejito más y no me lo quiero olvidar. Algo muy importante en liberación, hermanos. A ver, yo comparto muchas cosas que son de la experiencia de estar tanto tiempo en el ministerio. Imagínense, yo desde los 23, hoy ya tengo 50 casi, de estar ministrando en las carpas. Esto no me hace más ungido ni más sabio que ninguno, simplemente me da más experiencia, ¿sí? Si algún carpintero hay entre nosotros, yo también sé clavar un clavo. Pero seguramente el que clava clavo como el carpintero lo va a hacer más rápido y mejor que yo. ¿Por qué? Por experiencia nada más, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Hermanos, cuando estamos en liberación no se ora en lenguas. Nosotros no oramos en lenguas. Y no porque no creamos las lenguas, ¿eh? Yo las creo y gloria a Dios por ello. Pero ¿sabe por qué? Porque primero las lenguas son para edificación personal. Segundo, Satanás no va a entender nada de lo que usted habla en lenguas. Y si usted a Satanás le habla en lenguas, se va a poner como loco, se va a manifestar, la persona va a estar sufriendo. Y la persona no va a ser libre porque los demonios se van en el nombre de... No se van por hablar lenguas.
Entonces, y ni quiero decirle que si usted ora en lengua, se manifiesta el demonio y ora en lengua el demonio, ¿eh? Nosotros tuvimos una familia de 5 integrantes en una carpa que no pudimos ministrarlo en 4 días. ¿Sabe por qué? Porque la brujita, que era la abuela máxima, de 80 años, estaba fuera en la campaña y oraba en lengua y los ataba a los 5 sobrinos, a los nietos, perdón. Lenguas satánicas, bien, como me corrige mi esposa. Lenguas demoníacas. Entonces, no tiene ningún fruto hacerlo. Sí lo tiene para nuestra vida personal, ¿eh? Y hacemos un Pentecostés acá y olvídate, hagamos de todo. Gloria a Dios. Pero no para liberación. Y otro consejo, no utilice la sangre de Cristo en liberación. Porque la sangre de Cristo, si usted me dice para redención, santificación, purificación, yo le entiendo todo y hacemos un seminario de eso. Pero no es correcto orar ni exponer la sangre de Cristo sobre una persona, mucho menos sobre un demonio. ¿Por qué? No porque no crea en el poder de la sangre, sino no estaría acá, santo y redimido por Él. Sino simplemente porque ningún demonio se va a ir por la sangre de Cristo, se va a ir por el nombre de Jesús. Y ese demonio, cuando usted les pone la sangre de Cristo, una vez más se va a manifestar porque sabe lo que es la sangre de Cristo, el diablo, y la persona va a sufrir, pero no va a surgir nada. Mire, yo he escuchado barbaridades dentro de una carpa. La sangre de Cristo te quema. ¿Por qué? Porque no sabemos, no tenemos un orden y no sabemos qué hacer porque la persona se me manifestó de vuelta. Jorge, ¿y qué hago? Y ahí empezamos a hacer cualquier cosa. Yo he visto, hermanos, ¿cuántos conocen la Biblia Thompson? Bibliazos en la cabeza, pum, pum, así, sí, no le estoy exagerando. Y yo salí corriendo y decía, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y venir con teología, decirme, se van por la palabra, sí, pero no por la escrita, le digo. Bueno. Entonces, los bibliazos, la sangre de Cristo te quema, te arde, la sangre de Cristo te pica, he escuchado. Yo digo, ¿qué está pasando? Hermanos, es todo mucho más sencillo, no es tan complejo. Estamos en autoridad, en el nombre de Jesús, pecado confesado, pecado renunciado. Satanás no tiene derecho legal. No tiene derecho legal, está terminado. Rosa, yo me copo, vos ya sabés. Hermanos, antes de cerrar y pasarle ya a la pastora Rosa, simplemente decirles esto. Cuando vayan a ministrar liberación, péguese una ayunada, una orada unos días antes, pero no ayune y ore ese día, porque no hay ningún demonio que necesite de su ayuno y su oración para ser libre. Los demonios, cuando Jesús habla a ese papá que hoy hablaba el pastor Daniel, no le está hablando que hay un espíritu inmundo que para irse de ese jovencito necesitaba el ayuno y la oración. El ayuno y la oración es para nosotros, para el papá, para los discípulos que no pudieron libertarlo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando arranca la historia, ¿sabe qué dice? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Le dice. ¿Sabe cuál es el demonio más fuerte? El de la incredulidad que tenemos nosotros para no darle libertad. Entonces no ayune. No ayune porque ese demonio por su ayuno no va. ¿Sabe qué? No es ni teológico. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es más que suficiente para que cualquiera que confiese y renuncie sea libre. Ahora, ¿sabe por qué el Señor los mandó a ayunar? Por la incredulidad de mi corazón. Ese es el espíritu que a mí no me permite, mi incredulidad. Entonces, cuando ayuno, ¿qué hago? Me afino con Dios. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta tarde, por este congreso. Quiero bendecir a cada hermano, cada hermana, cada familia, cada joven, los niños, los ancianos. Señor, gracias por tu palabra y que esto que vemos, Señor, nos ayude y nos permita para bendecir a los que no tienen libertad, Señor, que están cautivos, presos, esclavos, y ellos necesitan la libertad para poder tener la plenitud por la cual vos diste tu vida. Señor, yo bendigo en esta tarde cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.